y todas que sean muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del Nido Vacío. Mi nombre es Diego Bazán y como siempre los voy a acompañar y las voy a acompañar durante la próxima hora. Hoy día tenemos de invitada a la panelista Yael Shkolnik, con la que vamos a hablar, por supuesto, todo lo relacionado con empresa, emprendimiento, cómo crear un negocio, cómo vender, cómo enfrentar el negocio, etcétera, presupuestos y muchas cosas que son importantes para aquellos emprendedores senior que están o ya con su negocio, su pyme, su empresa funcionando, o pretenden o les gustaría ser emprendedores. Así que en el segundo bloque vamos a estar con ella. Vamos a comenzar, eso sí, el programa con una reflexión relacionada siempre con nuestra etapa senior, ¿cierto? Los que tenemos más de 50, 60, 70 años. Y hoy día quiero hablar sobre un tema muy interesante y que tiene que ver ya algo con algo un poco más profundo, que es la espiritualidad y la búsqueda de sentido en la etapa de la madurez. La verdad es que cuando pasan los años ya, de repente nos vamos dando cuenta de que empieza a surgir una pregunta que tal vez no nos hacíamos antes con tanta fuerza. Y es porque éramos jóvenes, no digo que seamos viejos, pero teníamos menos edad, y cuando uno tiene menos edad tiende, ¿cierto?, a ver las cosas de otra manera. Pero cuando va creciendo y va pasando las etapas y se acerca a esta etapa, la etapa senior, nos preguntamos qué sentido ha tenido todo esto, qué sentido tiene todo esto. Y ahí aparece una palabra que a veces evitamos o dejamos un poco de lado y que en realidad nos acompaña siempre, que es la espiritualidad. Los seres humanos de verdad no somos nada si no pensamos que de alguna manera tenemos incorporado un espíritu. Llámalo como quiera, esto no es un tema de religión. Creo que tenemos esa cosa, para algunos es la conciencia, para otros es el alma, para otros es el espíritu. Pero inevitablemente el ser humano está compuesto por más allá que carne, músculos, huesos y agua, ¿cierto? Hay algo más que nos hace ser distintos unos de otros. Insisto, este no es un tema religioso, pero hay algo que particularmente tenemos los seres humanos que nos permite decir que tenemos algo adentro. Y podemos pensar perfectamente que es la espiritualidad. Insisto, no es un tema religioso, sino que hablo de esa búsqueda interna muchas veces, ese deseo de comprender para qué estamos acá. Los científicos se han destruido la cabeza años, ¿cierto? Los filósofos, desde hace, no sé, 4.000 años, 3.000 años en la antigua Grecia, en donde los filósofos se preguntaban, bueno, ¿y por qué estamos? ¿Por qué existimos? ¿Por qué el hombre está en este planeta y no en Marte o en Júpiter, etcétera? ¿Por qué el ser humano está o existe? Es una pregunta filosófica profunda, pero yo creo que igual nos hacemos esa pregunta inevitablemente y aparece con más frecuencia cuando vamos llegando a nuestra etapa de madurez, en la adultez, en donde nos acercamos, ¿cierto?, cada vez más a la longevidad. La espiritualidad como un camino personal es un poco en la juventud, la vida es más hacia afuera. En general, cuando somos jóvenes vivimos más hacia afuera, y lo hemos hablado en varios capítulos relacionados con que vivimos más preguntándonos del qué dirán. Tenemos que cumplir muchas veces y por lo tanto tenemos que de alguna manera estar atentos a lo que sucede alrededor para que no nos afecte económicamente, etcétera. Pero cuando pasamos a la etapa senior, no sé si les pasa a ustedes, pero yo creo que sí, por lo menos a mí sucede que ya nos empieza a preocupar cada vez menos el que dirán, nos preocupa menos lo que opinen de nosotros, somos más libres en ese aspecto. De manera que la vida, de alguna manera, en la etapa senior me da la impresión que, a diferencia de la juventud, que es mucho hacia afuera, cuando pasamos a esta etapa es más hacia adentro. Yo les voy a hablar de mi caso personal, por ejemplo, que lo he comentado varias veces relacionado con mi novela Estás con nosotras, que se las he mostrado, de hecho aquí tengo, se los voy a mostrar en pantalla. Eso ahí. Aparte que el día 4 de mayo voy a estar ahí en la Florida haciendo una presentación a las 4 de la tarde en la Feria del Libro de la Florida. Pero de alguna manera todo eso contexto de la novela, de ir a ferias, de estar presente, de cumplir este sueño, escribir una novela y continuar hacia adelante con una actividad literaria,
además de este programa, que también es un sueño comunicarme con la gente, comunicar ideas, dejar allí un poco alguna huella, digamos, en las personas que les interese escuchar lo que les hablo, es una transición a mi propia espiritualidad, digamos. Es ir dejando un pasado, a lo mejor, de a poco, por supuesto, porque no hay que ser responsable, un pasado como empresario, más metido en vender los productos que yo comercializaba o comercializo, etcétera. Y de alguna manera uno va dando una vuelta, una redondela, y se va convirtiendo en alguien en que pretende ser otra persona o similar tal vez, pero en cosas que hemos postergado y que nos llenan más el espíritu en esta etapa, como me sucede a mí con el caso de escribir una novela y estar en este programa conversando con ustedes. Entonces, de alguna manera nos miramos hacia adentro en esta etapa y empezamos a opinar más sobre o a pensar más sobre nuestra alma. ¿Algunas personas lo encuentran en la fe? Claro que sí. No es raro encontrarnos con personas que a esta edad participan mucho más en actividades religiosas, cristianas, evangélicas o de otra índole. Otras personas se vuelcan en la naturaleza y eso es bastante común. Muchas personas deciden desprenderse ya un poco de todo lo que significó el trabajo en oficina, el estudio, etcétera, y van más hacia la naturaleza. No es raro encontrar personas que se cambian a esta edad a vivir a un lugar. A mí me ha tocado ver varios casos que se han ido a vivir al Valle del Elqui, por ejemplo, cuando ya han pasado los 65 años, 70 años, por ejemplo, y allí encuentran espiritualidad, que es un lugar para ellos mágico. Algunas en el servicio de los demás, claro que sucede mucho. Me recuerdo un caso, yo no sé si ustedes se lo recuerdan, por ejemplo, de un gran profesional que se llamaba Santiago Brurón, que él enviudó, siendo ya mayor, unos 60 años, y sintió el llamado de la iglesia, por ejemplo, y se convirtió en sacerdote, después de haber enviudado, y con hijos ya grandes. No es de extrañar que una persona a la edad nuestra, o mayor, de 70 años, o de 80 años incluso, sienten que el servicio a los demás, estar en el servicio a los demás, es el lugar que le corresponde en ese momento. Y eso es lo que le llena el alma. Entonces lo importante, al final de cuentas, queda lo mismo en donde, si tu espiritualidad se siente bien, lo importante es que lo hagas. Y no te sientas mal por hacerlo. Si está ese llamado de tu propio espíritu a ser otra persona, no hay problema. Claro que con responsabilidad, no puedes dejar botado un trabajo de la noche a la mañana porque vivimos de alimentarnos, por supuesto. Pero no te sientas mal si sientes esa necesidad espiritual. Hemos hablado de los amigos, hemos hablado de la familia, tienes todo tu entorno para conversarlo. Lo importante es que te haga bien, que te conecte con tu paz, con tu esencia, con tu propósito. Por eso hay ejemplos, por ejemplo, de personas que de alguna manera han tenido pérdidas en la vida y ya están mayores y sienten que la vida no tiene sentido. Di el ejemplo de Santiago Brurón, que enviudó. Hasta que un día encuentran, por ejemplo, hay personas que empiezan a escribir cartas a sus nietos, a escribir cartas a otras personas, y empiezan a descubrir que ese mensaje que es escrito es un mensaje que a él le da un propósito y a quienes reciben ese mensaje los ayuda a ser mejores. Entonces, de alguna manera, cuando tú trabajas o haces algo o recoges ese llamado de la espiritualidad y tú haces algo que apunte a esa espiritualidad, te conectas con algo que es mucho más grande que tú mismo. Y eso es muy bueno. Por eso yo quiero insistir, y lo voy a insistir en todos los programas que estamos hablando. Cuando ya pasamos la barrera de los 50, 60 o 70 años, tenemos el derecho a poder hacer lo que nosotros queramos, porque ya hemos cumplido lo suficiente. ¿Quiero seguir trabajando? Por supuesto que sí. Yo creo que nunca voy a dejar de trabajar y creo que voy a estar siempre pensando en hacer cosas nuevas. Pero lo más probable es que sean cosas que llenen más mi alma que antes. Esa es la invitación que te quiero dejar hoy día. Antes de pasar al segundo segmento, quiero insistir hasta el cansancio que tú tienes derechos y uno de los principales derechos
cuando pasas la barrera a los 50, a los 60 años, en que ya has cumplido, ya has entregado todo, has sido responsable, has formado, etcétera, 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 ya te toca a ti. Y sí, ese cambio se produce en un ámbito de espiritualidad, tiene todo el sentido y tienes todo el derecho a hacerlo. Vamos a una pausa y volvemos con Yael Szkolnik para conversar sobre empresa, emprendimiento y todas las cosas que tienen relación con el mundo del negocio, de la pyme, etc. Nos vemos unos segundos más. Nunca es tarde para lograr lo que anhelas. Taller. Meta Business. Más inteligencia artificial. Impacta y escala. Dirigido a mayores de 50 años, que desean crecer, vender más o darse a conocer. Un taller creado por Diego Bazán, y que enseña en vivo. Basado en su experiencia de más de 20 años. Haz tus consultas en el WhatsApp 569 5205 9366. Bueno, estamos de vuelta de la pausa que hicimos con esos comerciales, de la reflexión inicial relacionada con la espiritualidad que se presenta a esta edad cuando ya pasamos la barrera de los 50, los 60, los 70 años. Y vamos a tener, como nos corresponde hoy día, a nuestra panelista, la Yael Szkolnik, y vamos a conversar con ella un tema que está muy en boga y que está muy presente en la realidad de muchos seniors, que es lamentablemente la pérdida de la fuente laboral, del trabajo a esta edad, y cómo te encuentras de la noche a la mañana allí, sin trabajo o sin oportunidades o no ves oportunidades, y cómo Yael con Social App, que es un emprendimiento de ella con su socia Paulina de hace varios años, en donde han desarrollado unos círculos que potencian mucho el trabajo en conjunto de los seniors, para aquellos que quieren reiniciarse en un negocio, reubicarse en un nuevo trabajo o por último compartir su experiencia, que nunca está de más, con más gente. Vamos a hablar con ella y vamos a conocer qué son los círculos que ellas han creado con Paulina, así que la vamos a pasar inmediatamente al set. ¿Cómo estás, Yael? Hola, Diego. Muy bien, muchas gracias. Gracias por tenerme nuevamente. No, gracias a ti por estar. Y
Y bueno, hay un temazo ahí con el tema que lo hemos hablado varias veces. Yo pertenezco a los círculos tuyos y lo veo, ahí soy testigo de los chats en el WhatsApp, en donde se comparten estas experiencias, pero también se comparten experiencias muy positivas de gente que se reinicia, se reinventa y a pesar de pasar esos momentos tan difíciles que significa perder un trabajo a los, no sé, 60 años, 65 años incluso, y estando todavía con gastos, porque no importaría quedarse sin pega si no tenía gastos. El tema es que hay gastos, y muchos. Y yo creo que esto es algo que trasciende a toda la sociedad, desde los más profesionales hasta los que no son profesionales. Cuéntanos un poco qué es lo que está sucediendo y hablemos y metámonos también de lo que hacen ustedes con Social Lab, que es una de las razones por la que me encanta que estés con nosotros. A ver, te cuento un poco, Diego. Nosotros la verdad que no usamos la palabra senior. A mí la palabra senior no me gusta porque tiene una connotación ya que la gente como que los ve como abuelitos, ¿me entiendes? Y la verdad que la sociedad cambió, el mundo cambió y bueno, muchas veces ahora se habla de gente grande. Pero independiente del nombre que le pongamos, a mí una de las cosas que leí hace no mucho que me encantó es una clasificación un poco distinta que te habla de las personas entre los 45 y 50 años a 60, 65, que es prejubilación. Después te hablan de la jubilación activa, que son personas que ya jubilados en el sentido que los jubilaron de la pega, pero necesitan y quieren estar activos, más allá del tema económico, no solamente por el tema económico, sino que por un tema de querer volver a aportar o querer seguir ganando o mantenerse simplemente activo. Y eso es entre los 60 y 65 hasta más o menos 75, 80 te diría yo. Y después está ya 80 para arriba, que es gente que ya no quiere seguir activa laboralmente, si tú quieres. Entonces los círculos de impacto están orientados a personas que a partir de los 45, 50 están con la necesidad de transitar hacia una nueva forma de trabajo o hacia una nueva carrera. En Europa se está dando mucho, y en Estados Unidos, de gente que está estudiando una segunda carrera ya a los 45, 50 años, porque como te quedan 20 años más, bueno, vale la pena, digamos, es mucho tiempo. Entonces lo que hacemos en los círculos de impacto es ayudar a las personas a transitar desde un trabajo corporativo exitoso, 20, 30 años de trabajo en una empresa grande, una larga trayectoria, que cuando se ven enfrentados ya sea a un despido, ya sea a ganas de querer cambiar y ellos renunciar, que también se da, o fíjate gente que jubila anticipadamente, pero quieren algo distinto, se dan cuenta que llevan muchos años muy enfocados en, bueno, tú lo sabes de más, en la familia, en los niños, en el hacer y en el no cuestionarse. Y de repente los niños se empiezan a ir, empiezan a quedar con el nido vacío y viene el cuestionamiento, a ver, ¿quiero seguir en esto? ¿Necesito esto? Hay gente que sí, que está feliz, por suerte, y fantástico, pero hay mucha gente que quiere un cambio y ese cambio no es fácil de visualizar, de repensar, de cómo lo hago. Y en ese minuto, cuando la gente se decide a irse o los fueron, digamos, hay un tema también de quedarse sin redes. Entonces lo que hacemos en Social Lab es que te ayudamos a rearmar tus redes de alguna manera y creamos una metodología que parte, nosotros estamos basados, quiero ir un poquito antes, estamos basados en algo que se llama directorio colaborativo, que es algo que existe hace muchos años, no lo inventamos nosotros, que se inventó básicamente para empresas medianas que no pueden gastar, no sé, 4, 5, 6 millones en un directorio, en un director para directorio y juntar a 6 personas para eso, o 10 personas, no sé. Entonces, lo que hacen es que se juntan gerentes generales, dueños de empresa, en grupos donde entre ellos son su propio directorio y se van ayudando mutuamente. Entonces, basado en eso, más mentorías, lo que hicimos fue armamos un programa que en poco tiempo te ayuda a transitar. No el 100% logra el tránsito, pero sí es una tremenda ayuda para empezar ese camino. Entonces, el primer mes, ¿te cuento lo que trata cada etapa? Sí, sí, encantado, te estoy escuchando. Lo que quiero ir asentando es que no es necesario tener una gran empresa para estar en los círculos de esa. No, al contrario. Al contrario, o sea, de repente se pudiera entender, directorios, qué sé yo, no. Al contrario, no, o sea, no. en el fondo
Yo la potencia que le encuentro es justamente, voy a usar la palabra encuentro nuevamente, es que te encuentras con personas que tienen mucha experiencia y que lo más importante es que ven de otro ángulo lo que uno está mirando desde otra perspectiva, y eso siempre es bueno, Tal eso cual, siempre suma. tal cual. No, este es tu directorio personal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, bueno, ahora te voy a dar el ejemplo de la Dafne, que tú estuviste en su círculo, creo. Sí. El primer círculo se trata de la reinvención, de encontrar nuevas. Espérame un segundo, ya. El primer círculo se llama de reinvención o encuentra tu nuevo horizonte o encuentra tu nuevo propósito. Tiene que ver qué es lo que a ti te apasiona, ya no pensando en negocios, sino que qué es lo que a ti te apasiona, qué es lo que más te gusta hacer. Puede ser, por ejemplo, dar clases. O tenemos gente que decidió reformularse completamente. Esta era una mujer que trabajó toda la vida, no toda la vida, pero estos últimos años llevaba trabajando en directorio y quería convertirse en coach de temas cuánticos. Tenemos otra persona, un ingeniero, que lo que a él le gustaba mucho es hacer muebles. Entonces él quiere empezar un negocio de muebles específico para mascotas. Bueno, y así, hay varios ejemplos. Entonces lo que hace el primer círculo es en un tiempo muy corto, un mes, es el que logres encontrar ese nuevo camino y básicamente abrirte la mente a explorar. Entonces es un ejercicio muy útil. Una vez que tú encuentres ese nuevo camino, viene el siguiente paso que dura 2 meses. ¿Te escucho? ¿Estamos bien o no? Sí, estamos perfecto. Te escucho perfecto yo. Ah, ya. Y te veo Ya que a perfecto. mí se me congela la imagen, no sé por qué. Bueno, que dura 2 meses, que tiene que ver con propuesta de valor y modelo de negocio. Que aunque tú hayas estudiado esas temáticas hace tiempo, hace poco, lo sepas hacer, hacerlo con otros, con esa visión de otros, es totalmente distinta. A veces Entonces el cuesta, aporte de los demás. a veces cuesta, Perdón. a veces cuesta aceptar la visión de otros. A veces cuesta un poco, digamos, recibir la opinión de otros. A mí me cuesta mucho, por ejemplo. Soy muy orgulloso. Pero sabes que se produce en los círculos algo que es un grupo de no más de 8 personas, el ideal es entre 6 y 8, que pasa a ser tu grupo, y es un grupo que ya te acompaña a lo largo del tiempo. Entonces, tú presentas lo que tú quieres hacer, presentas tu propuesta de negocio, y los demás te van ayudando y te van diciendo un poco el feedback, que ayuda muchísimo. Sí, claro. Bueno, después de esos 2 meses que tú terminas con una propuesta de valor, que terminas con un modelo de negocio, pasas a la tercera etapa, que tiene que ver cuál es la nueva narrativa. Lo que pasa habitualmente a las personas que llevan 30 años trabajando en una corporación, que han sido exitosos, tienen un muy buen currículum. Pero ese currículum ya no te sirve para esta nueva etapa. Entonces, por ejemplo, tú entras a su currículum en LinkedIn y no tiene nada que ver con su nueva propuesta. O te encuentras con gente en una comida o lo que sea y te dicen, ¿en qué estás? No, yo soy, te invento, he sido toda la vida gerente de finanzas. Ya, ¿y en qué estás ahora? No, estoy trabajando como escritor. Ya, pero no cuadra. Entonces, en el fondo, es cómo adaptar tu nueva historia en muy poquito, en una cosa muy concreta, muy cortita, que tú puedas venderte o vender tu nueva idea. Y esa nueva idea puede ser un emprendimiento unipersonal, puede ser, por ejemplo, quieres convertirte en coach, quieres convertirte en asesor, quieres encaminarte hacia el mundo de los directorios, quieres, no sé, 1000 cosas, quieres empezar a dar talleres, que hay mucha gente en eso. Entonces es reinventarse desde lo que te encanta hacer, de lo que te gusta hacer, de lo que eres bueno, pero ya como independiente o como empresa unipersonal, o armar un negocio o emprender, que también puede ser. Entonces son estos distintos caminos. Y después que seguiste un poquito estos 4 meses, que no tiene para qué ser consecutivo, ojo, o por ejemplo puede entrar directamente a la tercera etapa, porque ya tú ya hiciste los primeros 2 por tu cuenta, entra a lo que ya es un círculo continuo que le hemos llamado, que en el fondo ya tienes tu grupo y a través de los meses son personas que tú ayudas y que te van ayudando y en los que igual te vas a ir apoyando y con los cuales también vas a ir haciendo un networking más amplio,
porque se van empezando a compartir las redes, porque no siempre son las mismas. Obvio. Yo daría como, así como resumiendo también esta parte y ayudando un poco a la gente que nos pudiera ver, es que en el fondo, si usted, una persona, ha sido toda la vida, no sé, pues, técnico electricista en Chilectra, que ya no existe, por dar un ejemplo, ¿ya? Y se jubiló, y ahí está, que lo mandan a comprar el pan todas las mañanas, y está cabreado ahora que lo mandan a comprar el pan. Bueno, perfectamente usted puede dar cursos, talleres, puede todo lo que aprendió en su vida profesional como técnico profesional no sé, pues yo he visto los técnicos profesionales relacionados con la electricidad y son tipos que realmente saben mucho. Entonces, y cada vez se necesita más conocer de primera fuente, de personas experimentadas, cosas muy específicas. Entonces, en el fondo, como lo que está sucediendo mucho hoy día es que justamente esta historia que uno acumula hacia atrás, en 30 años de trabajo, 35 años de trabajo, y nos quedan 20 años más de vida, bueno, toda esa historia hacia atrás es un conocimiento, pero tremendamente rico. O sea, es un gran conocimiento que se puede compartir, y lo están haciendo muchos hoy día. Por ejemplo, doy como ejemplo un técnico electricista de una compañía grande como era Chilectra, digamos. Claro, nosotros, mira, hasta ahora la verdad que no hemos enfocado en personas, lo que te decía yo, carreras corporativas, Sí, en no, general. lo doy como ejemplo para... Pero sirve para todo. Exactamente, a eso voy, tú lo has dicho, sirve para todo. O sea, la idea de poder sentarse y decir, bueno, en realidad yo sé mucho sobre electricidad, ¿por qué no llama a sus amigos que eran todos técnicos electricistas y dicen, oye, podríamos de alguna manera hacer algo en conjunto y asesorar a empresas que se están instalando? Hoy día la permisología es brutal. Y a lo mejor son los salvadores de un tremendo proyecto justamente porque ustedes conocen la punta del cable y de todos los cables de Chile, po. Claro. Sí, sí, así que mira, esto de colaborar es muy interesante, la gente quiere ayudar y es muy bonito ver lo que se va descubriendo. Lo que te Claro que sí. contaba antes, tenemos el caso de una persona que es arquitecta y bueno, ella sigue trabajando un poco en arquitectura, pero se reinventó completamente lo que a ella le gusta, porque a ella siempre le ha gustado el tema del cine y hoy está trabajando en cuentos ilustrados, que son mini videitos, Son que es preciosos. apasionante para ella. Sí. Fíjate que Claro. conocí el Entonces, otro día un caso, me invitaron a un club de lectura, pues habían leído mi novela y me invitaron a compartir y a hablar sobre de dónde había salido bueno, cosas relacionadas con la novela. Y una de las personas que estaba ahí, una mujer, 60 y tantos años, no sé cuántos, pero 60 y tantos de todas maneras, ingeniero civil eléctrico, ujú. ingeniero civil eléctrico, sí, no recuerdo, me parece que en la Universidad de Chile. Y ella adora, mira lo que te voy a decir, adora la carpintería. Claro. Y puso un taller de carpintería donde hace muebles. De hecho se cortó un dedo, le falta un dedo. Pero es Ah, qué parte atroz. pero es parte de Gajes del oficio. claro, es parte de su negocio. Y hoy día ella, oye, y tiene un taller, pero de primera línea, o sea, que se lo A quisiera. mí me encanta la No, carpintería. olvídate el taller que tiene. Y hoy día además da clases a mujeres que están justamente interesadas en hacer muebles y hacer mueblería o aprender sobre el taller de madera. Y ahí tienes un ejemplo. Y olvídate mira, Bueno, cuando te excelente habla ejemplo. sobre eso, es de una alegría y una felicidad impresionante. Ya, entonces, ¿cómo funcionan los círculos? Tú nos estabas contando, hay etapas, etcétera. ¿Qué continúa en esto? Mira, lo primero, cuando alguien quiere ingresar a un círculo o quiere tener más información de un círculo, lo primero es que yo me junto con esa persona. Conversamos largo, porque una de las cosas, acá los facilitadores no es lo importante. El facilitador ayuda, facilita, pero lo importante son las personas que pertenecen en el círculo. Entonces, una de las cosas que ponemos especial énfasis es en cuidar que las personas, por un lado, sean complementarias, que no sean todas iguales. Si todos han sido gerentes de marketing, sí, se pueden ayudar, pero lo enriquecedor es que vengan ojalá de backgrounds distintos, eso por un lado. Y por otra parte, que tengan un nivel sociocultural más o menos similar, porque lo importante es que el nivel de estudio, el nivel de capacidad, no solamente tú recibas, sino que también puedas dar.
Entonces tiene que estar más o menos equiparado. Y lo otro importante es que muchas veces una persona, lo que nos ha pasado es que nos dice, mira, no sé bien en qué etapa me encuentro, porque yo estoy emprendiendo en tal cosa, pero en realidad mi pasión es esta otra, entonces no sé si dedicarme, si sigo con este negocio o no, o si me dedico a otra cosa. Entonces, esta conversación permite entender un poquito mejor si es que le recomendamos el círculo 1, 2, 3 o tal vez el 4, que ya es el ongoing. Entonces esa reunión es bien importante para ver a qué círculo le asignamos. Los círculos de hecho ahora están facilitándolo 3 personas distintas. Para el primero está Graciela Müller, que es argentina, Ya, que ella trabaja en coaching. Ella ya, está dedicada al número 1, por ejemplo. El 2 lo ha dado la Paulina, lo está ofreciendo en este minuto Pablo Rosales. Y el tercer lugar lo está dando Susan Spiking, que es una ex compañera de universidad mía, que ella ha dado muchas veces clases de marca personal, de cómo venderse en LinkedIn. Ella trabajó años en headhunting, conoce muy bien el mundo ejecutivo y perfecto. ella está dando ese tercer taller. Oye, es interesante, ¿ah? Porque en el fondo, de alguna manera, las personas que participan allí pueden tener no solo información, mucha más información, sino que además pueden moldearse a la nueva realidad. Porque en definitiva lo que está sucediendo hoy día es que o adquirimos nuevas competencias y nuevos conocimientos a todo nivel, Así es. o simplemente nos vamos a quedar fuera, digamos. Y creo que es bueno esforzarse por el nuevo conocimiento, por las nuevas Claro. competencias y seguir estudiando y seguir aprendiendo, porque lo que cuesta convencer a la gente, y yo, fíjate que no te conté, yo me reuní con unos empresarios el otro día. Me invitaron a una comida, estaba rica la comida. Y estaba buena. Y unos empresarios bien poderosillos. Eh, no voy a decir quiénes son porque en realidad no les conté que iba No a contarles. corresponde. Y me invitó un amigo abogado, socio de un estudio más o menos importante, y me dijo, oye Diego, ¿por qué no vas a hablarnos de lo que está sucediendo sobre este La cambio nueva generacional? longevidad. Exactamente. Y no me dijo quiénes iban a estar en la reunión, así que cuando llegué casi me morí de susto, digamos, me dio mucho nervio. Pero muy agradables todo. Y a él, lo que te voy a decir es cierto. Son tipos que manejan unas empresas grandes. Ninguno, ninguno está consciente de lo que se les viene en los próximos 10 años como dueños o gerentes corporativos. Ninguno. Creen, piensan, tienen una idea, pero no están conscientes de que van a tener que preocuparse de proteger a los mayores de 50 o 60 años dentro de sus empresas, porque los van a tener que volver a traer después. No están conscientes de que hay una cantidad enorme de personas que van a vivir muchísimos más años y por lo tanto van a demandar todo un cambio en los productos y servicios, etcétera. Yo Esa es la realmente fui famosa economía impresionado. plateada. Exactamente. Y no estaban, o sea, habían leído algo, pero por ejemplo, algunos nunca habían escuchado economía plateada. ¿Me recordaste eso? ¿No lo habían escuchado? Sí, Nunca. claro. Es que es algo que, a ver, somos lo que te dije la vez pasada, creo que somos la primera generación que nos toca esto. Claro que Entonces sí, es po. muy nuevo. O Pero sea, ahí no tienes un solamente dato de somos la primera primera fuente. generación, perdón, Ahí tienes información de primera fuente. O sea, claro, sí, no solo somos la primera generación que nos va a tocar vivir 20 o 30 años más, por lo tanto esto de la segunda carrera es algo muy nuevo, y hablo de segunda carrera no necesariamente la segunda carrera con título, sino que esta segunda vuelta laboral, si tú quieres. ¿Okay? exactamente. Que uno está acostumbrado o ha escuchado siempre, mi papá era abogado, siempre fue abogado y murió abogado. Sí, bueno, pero hoy en día no. O sea, a lo mejor fuiste 20, 30 años una cosa y después vas a hacer otra. ¿Ya? Y es muy Realmente la probable, ¿ah? reinvención que tiene. Sí, y es muy Eso por un probable, lado. sí, Y lo otro es el famoso lifelong learning. O sea, hay que mantenerse lifelong learning, sí, aprendiendo. O sea, hoy con la inteligencia artificial, por ejemplo, no hay que tenerle susto, hay que meterse a estudiarla, hay que entenderla. Las redes sociales, a mí en lo particular, por ejemplo, no es algo que me salga fácil, no es algo que me guste, pero bueno, hay que meterse a estudiarlo, a entenderlo. mira, la verdad es que la inteligencia artificial, eh, mi experiencia es maravillosa, maravillosa. De hecho, te voy a Es contar, fantástico. te voy a contar algo
muy impresionante que me está pasando con la inteligencia artificial. Yo partí usando inteligencia artificial el año 2023, principio del 2023, o sea, hace más de 2 años. Y básicamente porque necesitaba buscar información para mi novela. Y la inteligencia artificial encontré que me la encontraba súper rápido, ¿cachai? Información histórica. Entonces, Sí, pero tiene una potencia infinitamente mayor que esa. exactamente. Entonces, pero para eso lo usé. Pero ahora último, la he usado para todo lo relacionado con Meta, con todo lo relacionado con las campañas publicitarias, qué sé yo, etcétera. Es no solo increíble, sino que como he ocupado siempre la misma cuenta, va a aparecer ¿Te esto como... conoce? Sí, Sí, me claro. es Por impresionante, supuesto. me conoce. A ver, ¿sabes qué es lo que me pasa a mí? Por ejemplo, nosotros con la Paulina estamos armando este cuento de negocio. No tenemos presupuesto para contratar a alguien que haga todas las cosas distintas que hacen falta. Obvio. Bueno, entonces, ¿qué hace uno? Usa la inteligencia artificial como un asistente. Y realmente es lo más eficiente que hay. Claro. Y no tienes que preocuparte de la ley Karim, no tienes que preocuparte de nada. De nada. Es muy Pero tienes que impresionante. aprender a usarlo y usarlo bien. Entonces, sí, hay que meterse y hay que aprender, y es un mundo realmente, yo lo encuentro muy apasionante. Y es entretenido. Fíjate que mi señora me decía Sí. el otro día, me decía que no, ella no me voy a meter nunca más que no lo necesito para mi trabajo. Le dije, no para tu trabajo, para tu tejido. Para todo. No, sí, mi señora trabaja hace muchísimos años en la misma compañía, le va súper bien, qué sé yo, etcétera, una gran profesional, y le encanta tejer. Le dije, y siempre está peleando con los tutoriales de YouTube. Le dije, deja YouTube, dile a la inteligencia artificial que te explique todo lo que necesitáis. Si necesitáis cambiar el punto, el rebaje, la cuestión, qué sé yo, etcétera, todo lo relacionado, pregúntaselo si te daron y dile que te lo explique punto por punto. Pero no solo eso, digo, mira, desde lo más básico. Tuve un problema que se me desapareció. Yo, ¿para qué te digo? Yo con los computadores soy un desastre. O sea, según un amigo ingeniero, que tengo como un campo magnético que algo les hace, ¿ya? Siempre tengo un problema. Se me desapareció el botoncito del Wi-Fi. Entonces no tenía perfecto. cómo meter... Ya. ¿Y a quién llamo? ¿Quién me va a ayudar? Oye, agarré ChatGPT y le dije, mira, tengo este problema. ¿Qué hago? En 2 minutos resolví el problema. O estás haciendo algo en Excel y se me olvidó una fórmula. Porque a esta edad uno se le olvidan cosas. Obviamente. En 2 segundos ahí tienes la fórmula. Bueno, y así infinito. Yo le diría a la gente que se meta, porque alguien puede estar viendo en este momento, un señor, una señora dice, no, ¿cómo me voy a meter en eso? Que sé yo, etcétera. Yo le diría, no tenga miedo. Juega, muy entretenido. Claro, hágale preguntas y escriba y lo va a pasar bien. Además que, mira, va a sonar muy raro, pero de repente hasta puede ser una compañía. Y no es chiste. Y a mí eso ya no me gusta tanto, pero sí, puede Bueno, ser. de hecho salió un artículo el fin de semana de, no sé, pues los dueños, los fundadores de ChatGPT, que dicen la cantidad de millones de dólares que están gastando en energía Sí, a raíz de que sí, la porque gente dicen, le da por las favor, gracias. Sí, le piden por favor y todo, sí, lo vi. Sí. No, uno se Encuentro olvida que es espectacular. claro. Pero mira, el otro día una amiga me contó, ¿Ya? estaba leseando, aburrida, y le dijo, mira, tengo en el refrigerador, y le hice una lista de las cosas que tenía. Hazme 3 menús para el fin de semana. De Y más, se los po. armó, Sí, po. con las recetas, con todo. Sí, No, se po. sirve para todo, lo que se te ocurra. Es muy impresionante, pero Sí. lo que yo quiero transmitir, y yo creo que tú también, y todos los que estamos en esto, digamos, es que la gente puede decir, oye, nos va a reemplazar en el trabajo. No, no te va a reemplazar la inteligencia artificial. Lo que sí, que te va a facilitar el trabajo. Claro, y también en esa línea hay que pensar qué cosas de las que uno hace son tareas repetitivas, porque en eso sí te puede reemplazar. Claro, Y claro. pensar qué cosas únicas no va a tomar y dedicarse a esa parte. Porque Mira. efectivamente hay cosas que van a desaparecer. Sí, Y es una realidad, hay que absolutamente. asumirla. Absolutamente. Yo te Yo diría estoy muy de que la idea que más que... no reemplaza la creatividad humana, no es capaz de reemplazarlo No. sin duda alguna, y yo siempre doy como ejemplo esto, va a sonar como de otro horario. Sobre todo porque cuando yo estaba escribiendo mi novela y lo que estoy escribiendo ahora, yo
le consulto a ChatGPT cosas históricas, datos históricos para no tener que Pero hay buscarlo que y revisar, navegar. porque se equivoca mucho también. Sí, no, Hay que yo se los revisar pido, muy se los bien. pido, sí, se los pido con los links, cosa que yo pincho el link Ah, claro, y voy a claro. corroborar. Sí, yo le pido Sí. que me dé las fuentes, ¿ya? Cada Sí. vez se está equivocando menos, eso, ¿ya? Y Sí, le pido, sí, le pero pido que todavía me se dé la equivoca mucho. fuente. Son cálculos matemáticos, ¿ah? Sí, Comete po. errores. Sí, po. Sí. Y le pido que me dé la fuente, voy, corroboro y lo uso o no. Pero siempre doy este ejemplo. Si yo quiero describir en una historia una relación sexual y todo lo que se siente en una relación sexual, lo puedo hacer porque tengo un cuerpo físico que ha experimentado eso. Es ¿Qué imposible estoy que... escribiendo, perdón? Un ejemplo. Ya, bueno, entonces, Entonces yo digo, o por último ya, el temor a la muerte. ¿Ya? lo que Tú- sea. Lo que sea. Pero esas cosas que son profundas del ser humano, que las puede experimentar porque vive en un cuerpo y que interactúa y que sufre, le duelen los dedos, que sé yo, etcétera, o se alegra, los nervios, etcétera. Es muy difícil que pueda describir una escena la inteligencia artificial con todas esas sensaciones porque no tiene cuerpo. Espero. Claro. Sí, Espero. sí. A ver, si yo creo que más, bueno, esto se ha hablado mucho, pero no es que la inteligencia artificial realmente sea inteligente. Es una gran capacidad de ver bases de datos. Claro, claro. Pero Sí, no, es curioso porque, por ejemplo, he sentido a veces que me conoce demasiado porque ya me trata de tú a tú, ponte tú. ¿Me cachai? O sea, en el ¿qué fondo quiere que como... se trate de usted? No, me refiero a que te dice, tú le preguntas, está ahí en un contexto, así, hablando de no sé qué cosa, que te ayude en algo, y cuando termina de darte la respuesta te dice, ¿te parece que te ayude con tal cosa? Y te habla de otra tarea que estábamos haciendo y que cuadra con lo que está, Sí, pero no era el momento, pero igual es como raro, ¿me cachai? O sea, es como muy fuerte. sí. Pero es Sí, muy útil, sí. sí. Sí, tiene memoria. Sí, pues muy útil. Por eso yo siempre aconsejo y lo que hablábamos al principio del taller que pretendo lanzar en mayo relacionado con todo lo que es Meta Business Suite, yo aconsejo mantener la misma cuenta en la que sea inteligencia artificial, pero la misma cuenta para siempre, porque es la mejor forma de que te conozca y cada vez vayas haciendo una contextualización más resumida porque ya tiene el contexto general tuyo para poder darte respuesta más personalizada. Sí, pero ¿sabes lo que hago yo? Yo estoy de acuerdo, ¿ah? Pero yo uso dos. Uso, por ejemplo, Perplexity Mujer, po. No sé qué quisiste decir con eso, pero ya. Oye, y una vez tenía que hacer un ejercicio financiero, ¿ya? Entonces se lo pregunté a ChatGPT y como que no me cuadró con lo que yo había hecho. Le Perfecto. pregunté a Perplexity y me dio otra respuesta. Y yo tenía una tercera. Entonces ahí ya como que me empecé a poner nerviosa. Entonces agarré y a Perplexity le dije, oye, ChatGPT me dice esto. Y a ChatGPT le dije, oye, Perplexity me hizo esto otro. Mira, me faltó Mujer. poco hacerlos conversar entre ellos. ¿Viste? Mujer, po. Ya, ahí, listo. ¿Ah? Hiciste ahí, armaste al tiro el... Sí, no, pero hay que revisar. Sí, yo gracias a Dios no consulto nada numérico. Estoy pensando que en realidad no. Pero por ejemplo sirve mucho para estructurar campañas, para armar los Sí, copies, eso para, sí, tú para hablas. armar los textos de, Sí. de aviso. Es muy impresionante. Sí. Pero previo a eso tiene que darle un muy buen contexto y un muy buen ejemplo de lo que quieras hacer, cosa que lo haga relativamente parecido. Y luego afinarlo. Bueno, pues ya han salido carreras nuevas. Y el otro día estuve averiguando sobre cursos, se llama Prompt Engineering, ingeniería de prompts. ¿Me está leseando? Claro, sí, ya hay cursos completos. Lo de Varias tomar universidades, sí, porque en el fondo va a ser toda una habilidad o un Sí, claro. conocimiento de cómo hablarle a la inteligencia artificial para que te haga bien la pega. Sí, Es muy importante. yo no encuentro. Bueno, bueno, lo que estamos describiendo para que la gente lo medite, digamos, lo que estamos describiendo es el cambio que se está produciendo hoy, porque no es para mañana, ya está. No. Entonces,
para aquellas personas que están entre 50, 65, 70 años, que están pensando en rehacerse, reinventarse, consideren todas estas herramientas porque son las que van a estar y las que van a tener que manejar. Y yo diría que más que manejar, incluso por lo menos tener claro el concepto, porque van a tener que conversarlo con alguien más en su relación laboral o si tiene una pyme o lo que sea, y en cualquier ámbito. Porque si tú pones una panadería hoy día, yo partiría por pedirle todas las recetas ChatGPT, cómo se hace cada pan y de las mejores panaderías del mundo. ¿Estás seguro que te lo da? Claro, sí. Entonces, por lo tanto, por mucho que yo haya sido panadero toda la vida, ¿ya? Y que quiero ahora por fin tener mi propia panadería, si quiero estar al nivel que están las otras panaderías, sí o sí voy a tener que tener mucho más información de la que ya tengo en la cabeza. Ahora, en la cabeza, ¿qué es lo que yo tengo como panadero? Es que voy a reconocer la buena harina, inmediatamente, aunque me digan que es buena, yo voy a saber si es buena o no, porque eso lo da solamente la experiencia. Sí, claro. Entretenido, No, sí, sí, hay muchas ventajas en esto. Sigamos con los No, círculos. a mí me encanta, yo estoy muy entretenida. Sigamos con los círculos. Bueno, los círculos lo que te conté, o sea, básicamente en Social App lo que nos mueve con la Paulina fuerte es ayudar a las personas a hacer este tránsito. Porque lo vemos entre amigos, conocidos, es enorme la cantidad de gente. De alguna manera, cuando uno fue a la universidad, no sé si te pasó a ti, pero uno estaba seteado, en esa época me acuerdo, mi papá también me lo hacía, uno entraba a una empresa y trabajaba años en la empresa. La idea era jubilarse en la empresa. Y ya nuestra generación eso empezó a cambiar poco a poco, ahora ya ni hablar. Pero este cambio, que en el fondo uno entraba a la universidad y no se cuestionaba mucho, porque uno sabía que iba a salir de la universidad, iba a trabajar, iba a tener un sueldo, uno creía que le iba a ir más o menos bien, y ya no te cuestionaba mucho más allá. Impresionante. Entonces esta nueva realidad que estamos viviendo, esta generación, es muy fuerte y cuesta mucho hacer esa transición en solitario. ¿Cuál es La el gente consejo? tiende a no hablarlo mucho. ¿Cuál es el consejo Hay que un tú le tema darías? emocional de por medio menor. Perdón, perdón. ¿Cuál es el consejo que tú le darías a la gente? Porque aunque tú no creas, han pasado 30 minutos. Mira, a mí no me gusta dar consejos. No, creo que, o sea, a ver, Sugerencia. que busquen ayuda, que busquen estar con más personas, que no se aíslen. Emocionalmente la gente cuando queda sin pega, salvo que haya sido, incluso cuando la buscaron ellos, te diría. Al principio viene una especie de, entre comillas, euforia, ¿ya? De querer explorar este mundo nuevo, viajar, descansar, pero después de un tiempo, ¿qué hago? Y viene el tema de darse cuenta que esta red que tú tenías, laboral, no son amigos, son buenos conocidos, no es lo mismo. Entonces hay que rearmarse una nueva red para esta nueva etapa que viene. Entonces no hacerlo solo. Yael, oye, increíble cómo pasó el tiempo, hablamos hartas cosas, y visiten Social App, como les digo, ahí va a aparecer acá abajito la pantalla, ¿cierto? Ingresen, allí pueden escribir, pueden suscribirse y ser parte de esta red, digamos, Comunidad. de la que yo soy parte también, o sea, estoy hablando en primera persona, yo soy parte de esa red también, y bueno, y así es como conocí a Yael y a su socia. Así que gracias, Yael, y vamos a ir a una pausa y volvemos con una reflexión final.
es tarde para lograr lo que anhelas. Taller Meta Business. Más inteligencia artificial. Impacta y escala. Dirigido a mayores de 50 años, que desean crecer, vender más o darse a conocer. Un taller creado por Diego Bazán y que enseña en vivo. Basado en su experiencia de más de 20 años. Haz tus consultas en el WhatsApp 569 5205 93 66. Bueno, estamos de vuelta después de esa gran conversación con Yael Skotnik, mi gran amiga que tiene, bueno, Social App. Como les digo, inscríbanse aquellos que les interese, pero no se asusten, ahí nadie les va a sacar plata, pero sí es un lugar que es bueno participar, sobre todo porque tienen un chat por WhatsApp muy grande en donde se presentan muchas ideas y de repente basta con estar ahí como para ir aprendiendo y viendo lo que está sucediendo. Así que se los recomiendo enormemente. Yo diría que como reflexión final de este programa está el hecho de que hablamos al principio sobre la espiritualidad después de los 50, los 60, 70 años, cómo cada vez nos miramos más adentro y empezamos a valorar, ¿cierto?, esa voz interna que nos habla de las cosas reales, profundas de la vida. Y por otro lado nos enfrentamos también a esta realidad que vamos a vivir muchos más años y que de alguna manera tenemos que empezar a preocuparnos de qué más hacer. Algunos obviamente están más obligados porque, y está sucediendo lamentablemente con bastante frecuencia, en que mucha gente de la generación de los 60 años, de 60, 70 años, se están quedando sin trabajo y por lo tanto se encuentran en esta realidad dura que es no tener ingresos y por lo tanto empiezan a descubrir o a buscar nuevas formas de generar ingresos. Para eso están estos círculos. No los deseche. Comparta su preocupación, comparta sus ideas. Hay gente que desinteresadamente está preocupada no solo de ayudar, sino que también de aprender. Porque a mí me tocó participar en una reunión en donde una persona presentó un proyecto para convertirlo en un emprendimiento, y uno participa y da opiniones y sugerencias que van en beneficio de esa persona. Y la verdad es que uno no cobra, ese no es el sentido. El sentido es justamente ayudarnos y apoyarnos. Entonces, lo primero que yo sacaría de este episodio, así como enseñanza, como moraleja final, es que no hay que quedarse solo, como decía Yael, no hay que aislarse, hay que hacer cosas nuevas, sin duda alguna, hay que ocuparse nuevamente, pero también ocuparse en algo que sientas que tu espíritu está bien, que de alguna manera este espíritu que tenemos dentro, que nos está pidiendo por favor que ya nos preocupemos de este, insisto, espíritu, de esta alma, sea con cosas que nos llenen justamente el alma. Y si tenemos alguna idea por ahí dando vuelta y no nos atrevemos a implementarla, créanme que hoy día hay mucha gente que está en la idea, ¿cierto?, de apoyar y ayudar además a más personas a salir adelante, como también esas mismas personas el día de mañana te van a pedir a ti tu consejo, tu sugerencia para ellos mismos o ellas mismas salir adelante con nuevos proyectos. Eso es todo por hoy, las dejo y que les vaya muy bien y nos vemos en el próximo Nido Vacío. Chao.